Bueno, señores, y tal como habíamos anunciado, para nosotros consiste en un verdadero privilegio, un honor, contar con la participación del licenciado Homero Figueroa Guílamo, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, vocero de la Presidencia de la República. Yo digo que es un honor y un privilegio, no solamente por la posición que ocupa, sino porque hemos visto y le hemos estado dando seguimiento a Homero desde la primera vez de Espejo de Papel. En Diario Libre, hace mucho tiempo. Y yo digo, ¿y quién es esa persona? Y ahí le di seguimiento y vi que era una estrella. Y no me sorprende. Tú sabes que ahí pensaban que yo era un anciano de 90 años. Sí, y era muchachito. Buenos días, Homero, un placer que esté con nosotros. Y obviamente tenemos que comenzar, y es lo que todo el mundo está esperando, que hablemos del discurso del señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, ante la Asamblea Nacional. Es de rendición de cuentas y obviamente, como decía en el comentario, todo el mundo tiene su tema preferido, pero condensar en 2 horas o 2 horas y media lo que son las ejecutorias de un gobierno para un país es muy ambicioso y hay que poner muchas cosas y después hay que cortar muchas cosas y nunca se satisface. Pero se ha resumido en que el presidente hizo más énfasis en la parte económica y en la solicitud que hace el ramo de olivo que tiende a la comunidad política de hacer un pacto y hacerle frente al problema de Haití, unificando criterios con lo que tenemos. Como estratega, ¿qué fue lo que se quiso vender? Algunos dicen que fue un discurso reeleccionista, lleno de mentiras, de medias verdades. ¿Qué tú puedes decirnos? Bueno, esas críticas son el lugar común, que todos los que tenemos experiencia en el espacio público del comentario político económico conocemos históricamente. Yo no recuerdo cuántas coberturas yo hice de rendición de cuentas, pero sí recuerdo las respuestas constantes que se daban a esas rendiciones de cuentas, desde que se hacen hasta acá. Y son las mismas frases. En esta ocasión yo quiero reivindicar el compromiso del presidente Luis Abinader en cumplir a cabalidad el mandato constitucional contenido en el artículo 114, en el artículo 121, numeral 1, y en el artículo 128, literal F de la Constitución, que describe claramente, especifica cuál es la misión de la rendición de cuentas. Y no es más que hacer una memoria de todo lo ejecutado, del manejo presupuestario y de la gestión. Y el presidente, que es muy riguroso, construyó una pieza discursiva sumamente completa. O sea, es difícil, y siempre se puede encontrar que no habló de esto o de aquello, pero el presidente dividió por ejes temáticos el discurso y no dejó ninguno de los ejes importantes por tocar. Ciertamente, como tú dices, comenzó con la economía y terminó con el tema haitiano. Ahí cerró el círculo, la política exterior de la República Dominicana, y dentro de la política exterior el tema de las relaciones con el vecino Haití es lo más dominante. Pero el discurso estuvo desde el principio hasta el final lleno de informaciones sumamente valiosas y sobre todo basado en estadísticas y en hechos reales. El presidente en esas 2 horas y 37 minutos realmente en el 90% del discurso no hizo poesía, sino estadística. Y lo quería así precisamente para satisfacer, la aspiración de los ciudadanos en conocer todo lo que se ha hecho, y 2, a los opositores políticos para brindarles la oportunidad de que den su versión de país. El presidente lo hizo con números y hechos. Y nosotros esperamos que la oposición tenga la capacidad de responder también con números y hechos. Las 2 respuestas de los 2 partidos principales de la oposición ha sido muy retórica y haciendo juicios de valor, sin argumentación y sin datos. Nosotros esperamos que en los próximos días, después que estudien la pieza, porque la pieza es para estudiar, tiene 75 páginas, más o menos, llenas de informaciones. Después que hagan un estudio reposado y organicen sus ideas, esperamos respuestas un poquito más profundas y mejor motivadas, porque hasta ahora son juicios de valor
que no vale la pena ni comentar. Bueno, todo el mundo sabe que hemos tenido éxitos en el área de la economía. Tuvimos un crecimiento de un 4.9, superior a los países del área. Standard & Poor's nos elevó la clasificación de B- a BB. Por primera vez en la historia dominicana. Por primera vez. Y el presidente lo afirmó. No solamente por primera vez en la historia dominicana, sino que lo logramos en el contexto de crisis global más retadora que ha tenido el país. Entonces, él lo señaló, él dijo, lo que otros no pudieron hacer en épocas de vacas gordas, de bonanza, nosotros lo hemos hecho en épocas de vacas flacas del mundo. Y eso hay que reconocerlo. Eso es pericia en la gestión económica y financiera del país. Sí, algunos critican que no hablara de la cantidad de préstamos que ha tomado. Y hay un tema, Homero, es decir, el presidente habló de que la inversión extranjera creció. Bueno, el presidente sí habló de la deuda en el aspecto que le interesa a la gente, y es si el endeudamiento dominicano es sostenible o no. Y afirmó que el Fondo Monetario Internacional, en todas sus revisiones, ha concluido que la deuda dominicana es sostenible. Y lo demuestra la estadística compartida por el presidente de la República. Cuando llegamos, la relación es un índice internacional que se usa para evaluar la sostenibilidad o no de la deuda. Cuando llegamos en el 2020, la relación deuda-PIB era de un 61%, y ahora al 2022 ha bajado a un 59%, 59.1%, si mi memoria no me traiciona. Entonces, significa que hemos tenido éxito gestionando también la deuda. Hay que reconocer que llegamos a un país que sufrió con nosotros 4 olas de pandemia, que estaba la economía cerrada. Y como una economía cerrada, que evidentemente pone en dificultades toda la estructura de recaudación, se puede gestionar sin acudir al endeudamiento externo. Entonces nosotros tenemos justificación para el endeudamiento externo que hemos tomado. En el pasado no, en el pasado estábamos en bonanza, no estábamos en crisis, y aún así la deuda se disparó muchísimo. Nosotros la estamos gestionando con habilidad, y el presidente lo dijo, por una capacidad gerencial del manejo de los pasivos que nos permitió ahorrar en intereses más de 5.000 millones de pesos. Entonces yo pienso que en materia económica es difícil, si no se es mezquino, dejar de reconocer la buena gestión de todo el equipo económico y del presidente Abinader en esta coyuntura. Así es. Sin embargo, yo quiero destacar aquí, acotar un parrafito de una información que sirve el periódico Hoy y que la ofrece la CEPAL. Y dice, en ese orden, en el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 de la CEPAL, dicho organismo internacional expresa lo siguiente: por otra parte, el crecimiento de la economía no se reflejó de forma directa en la mejora de los ingresos per cápita de los hogares. Los casos más llamativos fueron el de Brasil y la República Dominicana, donde el PIB per cápita creció un 4% y un 11% respectivamente, al tiempo que el ingreso per cápita en los hogares cayó en un 8% en el primero y en un 5% en el segundo de estos países. Bueno, el presidente habló de qué hicimos con los recursos que por la eficiencia gerencial pudimos conseguir, logrando unas recaudaciones superiores en el año 2022 en un 13% a la del 2021. ¿Qué hicimos? Entendimos las dificultades de las familias dominicanas por el choque externo inflacionario que nos atacaba y por los coletazos, por los sufrimientos económicos que trajo indudablemente los encierros continuos del COVID. Y esos 87.000 millones de pesos se volcaron en políticas sociales precisamente para soportar el presupuesto de la familia en tiempos de dificultad. Y de ahí, con un cálculo simple, si tú divides 87.000 millones entre 364 días, te da 240 millones de pesos diarios, precisamente para ayudar a las familias más vulnerables y más pobres a conservar su capacidad de compra. En la observación que hace la CEPAL
ataca un problema histórico que no empezó en el 2020 y es el problema que ha tenido la República Dominicana, que es un país que en medio siglo ha crecido un 5% en promedio, pero no ha sabido o no ha podido convertir ese crecimiento en desarrollo. Es precisamente lo que nosotros estamos haciendo ahora, cambiar esa variable. O sea, nosotros no solamente creemos en el crecimiento, creemos en el desarrollo. Y las políticas públicas que se están impulsando indudablemente van a hacer variar esas cifras históricas que son herencias de las malas gestiones anteriores. Homero, la oposición dice que Luis Abinader ofreció bajar la canasta familiar en un 30% y que al contrario la ha subido en un 21%. Porque viendo los salarios que se ganan aquí y lo que se ha incrementado producto de la inflación, de la guerra, de todo lo que tú quieras, de flete, etcétera, etcétera, combustible, ha habido un gran aumento que no cubre realmente lo que se gana. Correcto, lo que así observan no están siendo justos, porque el aumento del precio de los productos, de la canasta básica y de todos los productos en general en el mundo, no es por una realidad solamente de la República Dominicana. Ha aumentado el petróleo enormemente, todos fuimos testigos del efecto que tuvo la guerra de Rusia y Ucrania en los precios del petróleo, aumentó el maíz, aumentó el trigo. Todo el año pasado estuvimos luchando con ese choque inflacionario externo que nos llegó de fuera. Y lo que sí hizo este gobierno fue proteger precisamente a la sociedad dominicana de un mayor impacto de ese fenómeno internacional. La República Dominicana terminó con una inflación envidiable para muchos países de América Latina, de un 7.83%. Si no se hubiesen puesto en vigor las políticas públicas que este gobierno ha ejecutado, ¿tú sabes a cuánto hubiese ascendido la inflación? El doble. Entonces, tenemos que ser justos juzgando y saber que vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos complejos, tiempos de crisis globales que hacen mucho más difícil la gestión. El mundo no está en bonanza, aunque los dominicanos estemos en una economía vibrante. Mira, pero es producto del tino de su manejo. Vamos a una pausa, Homero, pero antes de la pausa, yo quiero que tú nos compartas un secretito, así, pero así de resumen. Vamos a ver. ¿Qué es lo que más le preocupa al presidente Abinader? Antes de irnos a la pausa. Sí. Si yo tuviera que escoger, bueno, sí, al presidente no lo que más le preocupa, lo que más le ocupa. ¿Le ocupa? Bueno. Le ocupa las preocupaciones de los dominicanos. Le ocupa la seguridad, le ocupa generar empleos, le ocupa el presupuesto de las familias y por eso las políticas sociales. Bien, venimos con preguntitas calientes ahora, porque faltan muchos temas con este invitado, con el licenciado Homero Figueroa Guílamo, quien es el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia de la República. Continuamos en Telematutina 11 conversando con el licenciado Homero Figueroa Guílamo, quien es director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia de la República. Muchas preguntas de los televidentes que obviamente le agradecemos la sintonía, pero no tenemos mucho tiempo. Quiero apuntarte para ampliarte la respuesta a la pregunta anterior con respecto a la inflación y lo que ha hecho el presidente. Lo que ha subido el presidente son los salarios. Empezando por la subida ponderada de un 24% el año pasado a todos los empleados del sector privado no sectorizado, de un 24% a los trabajadores de la construcción, de un 21% a los trabajadores de zonas francas, de un 23% a los trabajadores del turismo, de un 62.5% a los operadores de máquinas pesadas en el sector agrícola, de un 99.4% a los trabajadores del sector azucarero. Entonces, políticas sociales, aumentos salariales para cerrar la brecha entre el salario nominal y el salario real de los dominicanos. Eso es lo que ha hecho este gobierno para proteger a los dominicanos de ese choque inflacionario, esas alzas de precios que nos llegan desde fuera y que hemos batallado y luchado y estabilizado con gran habilidad. Bueno,
Otro tema, quizás el tema más caliente con el que comenzamos el 2023 y parece que nos va a acompañar durante todo este año, es el tema relativo a lo que está ocurriendo en Haití, la posición de la República Dominicana, las leyes esas que andan por ahí en el Congreso y que están ahora retiradas, y lo que pueda ocurrir. Obviamente que a final de enero, principio de febrero, este tema tocó mucho y ustedes lo pudieron ver en las encuestas, y el presidente en su discurso no podía dejarlo de mencionar. Y ha propuesto un consenso político para la defensa a la soberanía, donde llama a la comunidad política a unirse unánimemente y dar una respuesta unificada para la protección de la soberanía nacional. El presidente en organismos internacionales, Homero, ha dicho lo que él piensa de la República Dominicana, de su papel y del papel que debe hacer la comunidad internacional. Obviamente la comunidad internacional ha hecho caso omiso. La gente piensa, y ya parece que no es un secreto, que hay entidades internacionales y gobiernos que entienden que nuestro país debe hacerse cargo y se hacen de la vista gorda y presionan para que aquí aceptemos los haitianos sin condiciones, que no nos devolvamos, aunque estén ilegales. Y le damos muchas veces la razón, en el sentido de que ni se deportan la cantidad que deben deportarse, de que existe un negocio de traer indocumentado a la República Dominicana, de que sabemos que las empresas no cumplen la proporción del 80-20, de que sabemos de que se le dio un plazo a las empresas para que regularicen a los que están indocumentados y no pasó nada. Entonces no pasa nada en ese sentido, siguen el trasiego de indocumentados. Cuando se nombra un cónsul le dan 800,000 visas para que la vendan, la otorguen. Entonces eso se puede ver como incoherencia, de que el presidente dice, la solución no es aquí, pero seguimos dejando que entren, sabemos que hay un negocio con militares y no militares en todo el camino, desde la frontera hasta por toda la línea noroeste. Entonces, ¿cómo afrontar todo eso siendo el gobierno que puede hacer valer las leyes nuestras, la Constitución, la ley de migración, la ley de trabajo? Entonces, la participación política, ¿en qué sentido es que la quiere el presidente? Bueno, el inventario de debilidades en el manejo del tema de las relaciones dominico-haitianas que haces toca más a las gestiones pasadas que a la gestión del presidente Abinader, que sin duda ha sido el presidente que con más responsabilidad en la historia moderna de la República Dominicana ha tocado el tema y ejecutado políticas públicas con relación al tema haitiano de la República Dominicana. Tú lo dijiste, en los organismos internacionales el presidente más de una vez en discursos pronunciados en eventos de suma importancia ha delineado la visión clara que tiene este gobierno con respecto a Haití, basado en la frase siguiente: no hay solución dominicana para el problema haitiano. Eso le queda claro a la comunidad internacional de que el tema, los conflictos que vive Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional y no de la República Dominicana, que ya ha hecho mucho, que ya cubre su cuota de responsabilidad, de solidaridad con el pueblo haitiano. El presidente ha sido claro en los discursos, pero el presidente también ha sido el presidente más firme y más claro en sus ejecutorias. No podemos olvidar que este presidente es el único que ha iniciado la construcción de una valla fronteriza para garantizar la seguridad nacional en la frontera, que está avanzada en un 70%. ¿Qué otro presidente se atrevió a ejecutar ese anhelo del 86% de los dominicanos que quieren ver una frontera segura? Pero es el presidente que tiene 11,000 efectivos en servicio en la frontera, que pese a que Haití está convulsionado, esa política de seguridad que hemos llevado en la frontera ha permitido que la República Dominicana siga en normalidad, mientras del otro lado sabemos que hay serios conflictos. El presidente ha sido el presidente que más deportaciones ha autorizado. Homero, ¿cómo va a ser el presidente 175,000, comparada, por ejemplo, si tú retrocedes, 2004,
2011, te encuentras con 8.500 deportaciones. Entonces, este presidente ha sido responsable en ese tema. Pero quiero decirte algo, este no es un problema solo del presidente. No. Este no es un problema solo del gobierno. Y por eso es oportuno el llamado al pacto de país que el presidente ha hecho en su rendición de cuentas. ¿Cómo va a ser ese protocolo? ¿El presidente va a hacer ese llamado? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿En qué escenario? Bueno, el presidente lo hizo el llamado ayer. Pero ¿y entonces? Y en una frase... ¿Cualquiera o el político, sí, el que quiera, vaya allá al palacio? ¿Cómo es? No, es que ahí es que está. En su propio discurso el presidente dijo, no tiene que ser una discusión en un espacio oficial. Puede ser una discusión en un escenario de la sociedad civil. O sea, él lanza al país la necesidad de la unidad nacional para este tema, diciendo, no politicemos, no hagamos del tema haitiano un arma arrojadiza electoral. Vamos a actuar todos con responsabilidad y vamos a sentarnos todo el liderazgo nacional. ¿Tú sabes qué significa eso? No solamente el liderazgo político, no, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso, el liderazgo cultural, social, sindical, barrial, todos los dominicanos, para definir una política nacional que no solamente sea adoptada por este gobierno, sino que sea adoptada por los gobiernos que nos van a suceder de una manera consistente y firme para que en algún momento convirtamos este problema en una oportunidad. Yo creo que está muy claro y en eso sacamos buenas notas. Mira, Homero, aquí dice una televidente que aquí no hay seguridad, que el crecimiento es solo número y la población sufre. La salud es un caos, la educación ni hablar y comer es un lujo. Bueno. Él sabe que están haciendo con la producción, los productores de habichuelas, de papas, zanahorias y cebolla. Bueno, esa amiga televidente no coincido con ella. Una de las formas que tiene el gobierno para saber el estado de la opinión es utilizar las herramientas científicas para saber qué piensa la gente de todos los temas. Y dentro de mis responsabilidades precisamente está el ejecutar las encuestas científicas que realizamos para medir el estado de opinión de la gente en todos los temas. Ay, dime, ¿qué dice la gente del presidente? Espérate, no voy a hablar en materia electoral, voy a hablar... No, pero el presidente, no te estoy hablando en materia electoral, pero sí de aceptación. En esa materia de las preocupaciones sociales. Ella habla de la salud, pues la salud sale altamente valorada. ¿O acaso vamos a olvidar que este fue el gobierno que protegió al pueblo dominicano del impacto del COVID, gestionando desde el sector salud con gran pericia y tino todo el proceso de testeo de los ciudadanos, todo el proceso de vacunación de los ciudadanos, todo el proceso de internamiento de ciudadanos que lo necesitaron? No faltaron espacios, camas aquí. Cuando las noticias que nos llegaban de Europa, por ejemplo, de España en un momento o de Italia en otro momento, eran verdaderos desastres. Hasta los propios Estados Unidos tuvieron problemas con la hospitalización de los enfermos. En República Dominicana no. Entonces fue nuestro sistema de salud que, gestionado por nosotros, dio una respuesta al pueblo dominicano. No es verdad que está deteriorado. ¿Que necesita mejorar? Todo necesita mejorar. Desde la fundación de la República hay unos déficits políticos, sociales y económicos en la República Dominicana que no es justo pedirnos una solución definitiva a nosotros en 2 años. Mira, Homero, cuando se lean las 76 páginas del discurso y se analicen, porque se vio, pero una cosa es verlo y otra cosa es analizarlo. ¿Tú piensas que está en sintonía con la realidad del país? Absolutamente. Y la reacción mayoritaria del país, lo mido también con muchas herramientas, es totalmente positiva. La reacción contraria tú te lo encuentras en el espacio partidario opositor, pero la ciudadanía entendió completamente el mensaje del discurso y aprecia la sinceridad del presidente, que el mismo presidente en su discurso al final, en el medio, admite que nosotros queremos hacer más. Admite que hay algunas cosas que no nos han salido como quisiéramos. Entonces es un discurso honesto,
apegado a la realidad. Mira, lo que pasa es que hay muchos que no están acostumbrados a la honestidad. Que ya tenemos que terminar el programa, pero ya tenemos nada más que un minuto. Vamos a ver. Preguntan que si la ley de trata, la ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico, que si la van a volver a introducir o que si ya eso quedó ahí. Vamos a ver, la realidad es la siguiente. En una democracia hay separación de poderes. Y el Poder Ejecutivo, el hecho de que promueva un proyecto producto de compromisos internacionales, no significa que es una decisión ya tomada, porque el espacio de discusión institucional que tienen todas las democracias es el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional tiene la potestad de modificar en parte o en su totalidad, de rechazar o aprobar cualquier proyecto que se envíe. El presidente y este gobierno es un presidente y un gobierno que escuchamos. No nos creemos poseedores de la verdad absoluta. No somos infalibles, pero lo que sí somos es demócratas. Que cuando sentimos que la mayoría del pueblo dominicano tiene alguna contradicción con alguna visión que tengamos nosotros. Dicen que ese proyecto fue impuesto, que la visita de funcionarios norteamericanos, y que cuando ustedes dicen que las relaciones serán ahora con Estados Unidos mejor que nunca, es porque van a hacer todo lo que dicen. Son compromisos, pero la República Dominicana tiene una institucionalidad y una democracia que funciona, una democracia madura. Y este es un ejemplo de democracia madura. Vamos a discutirlo cuando se discuta y cuando todos estemos de acuerdo, se somete. Y si no nos ponemos de acuerdo, no se somete. Ay, Homero. Esa es la democracia. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Tú tienes que venir más a menudo. Me tienen que invitar más. Con mucho gusto. Bueno, felicitaciones, señores. Gracias. Vamos a una pausita y ahí terminamos el programa.